Hay muchas personas que han perdido la esperanza, que se han llenado de negatividad y ya no esperan nada nuevo, que han puesto la crueldad de este mundo por encima del poder de Dios. No debería ser así, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y Él fue quien hizo este universo. Él fue quien levantó a Cristo de los muertos y vive en ti. Su poder actúa por medio de ti. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquellos que tienen esperanza en el poder de Dios no serán avergonzados. Amados, el poder de Dios actúa por medio de nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nuestro interior y nos acompaña en cada situación de esta vida. Mira al cielo por la noche y detente a ver el brillo de la luna y las estrellas. El Espíritu Santo las hizo y vive dentro de ti. Detente en un jardín de rosas y aprecia su belleza. El Espíritu Santo las hizo con sus manos. Piensas que los problemas que enfrentas son grandes. Más grande es la luna y el Espíritu Santo la hizo y vive dentro de ti. Piensas que las situaciones que atraviesas son difíciles, son feas, pero el Espíritu Santo hizo las rosas con sus manos. Y si confías en Él, si encomiendas tu futuro en sus manos, puede obrar en esa situación y traer belleza a tu vida si pones tu fe en Él. Mira, detente en el cementerio, delante de un entierro, y observa la cara de tristeza de las personas. Observa esa cara de impotencia ante la muerte, porque lo único que pueden hacer es llorar. Pero aquel que vive dentro de ti derrotó a la muerte y levantó a Cristo de entre los muertos al tercer día. ¿Qué hay imposible para Él? No tengan miedo de este mundo, porque Él camina contigo para obrar maravillas. La tercera persona vive en tu interior para ayudarte con su poder en cualquier situación que enfrentes. Te digo, confía en el Espíritu Santo. En este mundo lleno de maldad y sufrimiento, es fácil ser negativo, pero no podemos dejar que esa negatividad hunda nuestra esperanza, porque hay personas que han colocado la negatividad por encima de la esperanza que Dios da. Miren lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Piensa en el poder de Dios y en la autoridad de la tercera persona de la Trinidad, la cual mora en tu interior. Ten buenos pensamientos de fe y esperanza a lo largo del día. Y no dejes que las malas experiencias del pasado apaguen tu fe. Hay muchas personas que son tan negativas y durante el día, a lo largo del día, tienen tantos pensamientos negativos que terminan con tristeza, depresión, ansiedad, porque todos los pensamientos que ha tenido a lo largo del día han sido negativos. Pero te digo algo, cambia esa forma de pensar, como decía la Escritura,
y comienza a pensar en el poder de Dios, en lo bueno que es Dios, en la autoridad que tiene el Espíritu Santo y mora en tu interior. Si haces eso, al final del día terminarás con una mente diferente, creyendo que el poder de Dios está por encima de la crueldad humana, del sufrimiento de este mundo. Eso es lo que tienes que hacer. Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo de sufrimiento y crueldad, pero poner la esperanza en el poder de Dios por encima de ese sufrimiento. Cambiar un poco la negatividad que trae este mundo y encomendar la fe en aquel que nos amó. Sí, es cierto, este mundo es cruel, este mundo trae sufrimiento, pero aquel que habita en mi interior está por encima de la maldad del mundo, y la esperanza en el que Él obrará en mi favor me renueva diariamente. Tiene que renovarse diariamente, renovar su esperanza, porque el poder de Dios actúa por medio de ti. Tienes un poder tan grande, porque no es tu poder humano, es el poder de la tercera persona de la Trinidad que mora en tu interior. El Espíritu Santo mora en tu interior y Él obra por medio de ti. Piensa en José. Pasó por tantas cosas en su vida que podría haberse convertido en un hombre negativo, sin esperanza, sin creer en el favor de Dios en este mundo. Y hay muchas personas ahí que nos están escuchando, que solo tienen pensamientos negativos. Pero te digo, José pasó por más cosas que tú. Fue traicionado por sus hermanos, tirado a un pozo. ¿Se imaginan cómo se sintió José? Fue traicionado por sus hermanos, tirado a un pozo. Después lo vendieron como esclavo a Egipto. Cuando llegó a Egipto estuvo como esclavo durante años. Y una mujer intentó estar con él y cometer adulterio. Y porque quiso serle fiel a Dios, esta mujer lo acusa falsamente y termina en la cárcel. Te voy a decir algo. En la vida, en algunas ocasiones, por hacer el bien, recibirás cosas malas de este mundo. Porque así funciona. Es decir, tú harás la voluntad de Dios, tú harás el bien, y lo que recibirás a cambio, como José, será mal. Él le fue fiel a Dios y fue acusado falsamente. Fue acusado falsamente y lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel estuvo durante muchos años. Ahora, si nos ponemos en la piel de José, él podría haberse convertido en un hombre negativo, podría haber perdido la fe, podría haber pensado que no vería el favor de Dios en este mundo, pero no lo hizo. Siguió teniendo esperanza en el poder de Dios. Y a ti te digo en esta noche, ten esperanza en el poder de Dios. Hermanos, el tiempo de Dios llegó. Y Dios sacó a José de la cárcel al trono en un día. Después de haber pasado por tantas cosas negativas durante tantos años, Dios lo sacó de allí. Te digo en esta noche, no dejes que las experiencias negativas de la vida te quiten la esperanza en el poder de Dios. Porque la esperanza en el poder de Dios no avergüenza. Por eso, confía en el Espíritu Santo, en que Él mostrará el favor que tiene en tu vida. Porque el favor de Dios se derramará sobre tu vida si confías en Él. Miren, les voy a explicar algo. Los hombres tienen poder, sí. Los hombres tienen autoridad, sí, es correcto.
y tienen mucho poder los hombres. Dios nos ha dado libre albedrío para hacer el bien, para hacer el mal. Y las personas tienen la capacidad de robar, matar, destruir, levantar oposición, levantar persecución y hacer muchas cosas. Pero por encima del poder humano, por encima del poder de los hombres y de las mujeres, está el poder de Dios. Y ese poder y esa autoridad que Dios tiene se llama soberanía. Es decir, está por encima de todo. El poder de Dios, la autoridad de Dios, está por encima de todo. Por encima de todo principado, demonio, espíritu de maldad, hombre, mujer, está por encima de todo ello. Y la soberanía de Dios quiere obrar a tu favor. Porque cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y la soberanía de Dios obrará en tu favor. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14 y versículo 27. Gracias, Jesús. Te quiero, Jesús. Gracias, Señor. Te quiero, Jesucristo. Eres santo por siempre. Gracias, Jesús. Miren lo que dice la Escritura. Si lo ha determinado el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Si Él decreta algo sobre tu vida, ¿quién lo podrá impedir? Si Él decide bendecirte, extender su mano de favor sobre tu vida, nadie podrá impedirlo. Amados, la soberanía de Dios está por encima de todo. Los hombres tienen un poder limitado. Los demonios tienen un poder limitado. Pueden retrasar sus planes, sí. Pueden intentar de alguna forma hacer mal en contra de los propósitos de Dios. Sí pueden hacerlo. Pueden retrasar la obra de Dios, poner trabas como hicieron con Pablo, pero no pueden detener la obra de Dios. No pueden detener la obra de Dios que tiene para ti, porque su poder está por encima de todo. Y cuando Él manda, los demás callan. Cuando Él decreta, los demás obedecen, porque no tienen otra alternativa. La Escritura dice que algún día Dios utilizará su palabra decretadora, su poder soberano, y dirá: ahora que toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen, y todos tendrán que doblar la rodilla delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios su Padre. Porque Él es soberano y está por encima de todo. Y la soberanía de Dios actuará en tu favor. Dios puede cambiar cualquier situación de un día para otro. Dios mostrará su favor en tu vida y te sorprenderá. Todos se sorprenderán. Escúchenme, porque Dios les está hablando ahora. Dios mostrará su favor en tu vida. Y toda la gente se sorprenderá de lo que Dios va a hacer en ti. Para Él no hay límites. No hay cosas imposibles. No hay situaciones difíciles. No hay problemas grandes. Para Él
todo es sencillo. Miren lo que dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, hacia adelante. Porque antes quiero hablarle un poco del contexto. Samaria estaba sitiada por los sirios. Es decir, el ejército lo tenía rodeado y no le permitían salir para coger comida. Así que llevaban mucho tiempo sitiados y estaban muriéndose de hambre. Samaria se moría de hambre en su interior, porque el ejército sirio los tenían rodeados y no le permitían salir a tomar trigo, a recoger comida. Así que Dios le da una palabra al profeta Eliseo para el pueblo de Samaria, y esta es la palabra que le da. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dios le da una palabra al profeta Eliseo para Samaria y le dice que al siguiente día habría comida para todo el pueblo y el pueblo podría comprar harina. Pero un oficial del rey dice: si Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿sería esto posible? No solo pensaba con duda del poder de Dios, sino declaró con su boca y puso en duda el poder de Dios. Y Eliseo le dijo: tú lo verás, mas no comerás. Amados, fuera de Samaria había 4 hombres leprosos y dijeron: si entramos dentro de la ciudad, moriremos de hambre, y si nos quedamos aquí, también moriremos. ¿Por qué no hacemos una cosa? Intentamos ir al campamento de los sirios a ver si nos perdonan la vida y nos dan de comer. Así que tomaron la decisión de ir al campamento de los sirios, y cuando fueron al campamento se encontraron con que todos los sirios habían huido y el campamento estaba lleno de comida. Lo que había pasado es que Dios había hecho que los sirios escucharan que un gran ejército estaba yendo hacia allí, se llenaron de temor y huyeron, dejando toda la comida en el campamento. Dios lo hizo, mostró su favor para el pueblo de Samaria e hizo que todos sus enemigos, los sirios, huyeran de allí. Cuando los leprosos lo vieron, fueron a Samaria y dijeron: hay comida en el campamento para que todos comamos. Así que la palabra de Dios se cumplió. Al día siguiente había comida para todo el pueblo de Samaria, para que pudieran comprar harina. Pero aquel oficial del rey que dudó de la palabra de Dios estaba en la entrada de la puerta, y como todo el pueblo salió corriendo a comprar harina, lo empujaron, lo tiraron al suelo y de tantos pisotones que le dieron, murió. Pudo ver que Dios había suplido a su pueblo, pero murió y no pudo saciarse de la promesa. Y hay algunas personas que son tan negativas, que piensan que Dios no les suplirá, que piensan que Dios no mostrará su favor con ellos. Y no solo lo piensan, sino también lo declaran con sus palabras. No hagan eso. No duden del poder de Dios. No pongan en duda la autoridad de Dios, porque Dios mostrará su favor en sus vidas. No importa cuán grande vea su problema.
Samaria tenía este problema tan grande. Pero en un día Dios lo cambió. Y Dios suplió a todo un pueblo. A ti te digo, como el pueblo de Samaria, puede que veas que los problemas que tienes son muy grandes. Pero Dios sabe la forma de hacer las cosas, para cambiar situaciones de un día para otro, para proveer, para hacer milagros. Tú confía en Él y Dios te suplirá. Tú confía en Él y Dios mostrará su favor en tu vida. Él hará que huyan tus enemigos, hará que veas su favor y abrirá las puertas correctas. Confía en Él, sea cual sea la situación que estás enfrentando, porque Dios mostrará su favor en tu vida. Aleluya, amados. Qué maravillosa